los tres principales tipos de interrupciones a los que podemos hacer referencia son las interrupciones de software, las interrupciones de hardware y las excepciones. Cuando hablamos de interrupciones de hardware, pueden ser tanto de tipo externo como interno. Y estas se producen cuando un dispositivo de entrada y salida requiere la atención del procesador para que se ejecute su controlador. Esta interrupción es atendida por una rutina de servicio de interrupción ISR. Interrupción de software es aquella que se produce cuando un programa de usuario solicita una llamada del sistema operativo. En este caso se genera una interrupción llamada trap, la cual es atendida por los servicios del sistema operativo. En el caso de las excepciones, estas son causadas por el propio procesador cuando ocurre algún suceso erróneo en la ejecución de una instrucción. Por ejemplo, división por cero, desbordamiento de datos, instrucción ilegal, acceso no permitido a la memoria, raíz cuadrada de un número negativo, etc. Debemos procurar siempre establecer manejadores de excepciones adecuados para que se encarguen en lo posible de solucionar estas problemáticas. Tenemos que la gestión de la memoria virtual también puede causar una excepción, sobre todo cuando ocurre un fallo de página, lo cual está relacionado directamente con lo que es el manejador de la memoria virtual. Ahora bien, ¿cómo es el procesamiento de las interrupciones de memoria de entrada y salida? Vean que una interrupción de hardware no es más que una señal eléctrica producida por un dispositivo físico de entrada o salida. En este caso, la señal informa al procesador que el dispositivo requiere su atención. Se activa el programa que sea capaz de atenderlo, generando lo que sería una rutina de servicio de la interrupción ISR. El procesador detendrá el proceso que se está ejecutando en ese momento para atender la interrupción. Cuando dicha interrupción termina, el procesador reanuda la ejecución donde fue interrumpida, pudiendo continuar con el procesamiento del elemento detenido originalmente o bien trabajar con cualquier otro proceso. Luego de esto se genera una señal eléctrica de interrupción IRQ, conocida como requerimiento de interrupción, el cual no es más que la notificación de la interrupción enviada desde algún dispositivo de entrada y salida al procesador. El mecanismo de interrupción comienza con este IRQ de un controlador de entrada y salida. Los, las, los requerimientos de interrupción se encuentran numerados y cada dispositivo de entrada y salida se encuentra asociado a un número de IRQ. La arquitectura, por ejemplo, de IBM, de computadores IBM y compatibles, el IRQ0 se refiere al reloj del sistema.
El IRQ1 se refiere al teclado, etc. Se puede además compartir un IRQ entre varios dispositivos, como por ejemplo algunos puertos seriales y paralelos. Luego de aquí vemos que el requerimiento de interrupción es recibido por el controlador de interrupciones programable, PIC, el cual realiza, hace referencia en este punto a un hardware específico para que sus dispositivos de entrada y salida puedan interrumpir al procesador. Su función es decodificar las interrupciones producidas por los controladores de dispositivos de entrada y salida, colocando en el bus de datos cuál dispositivo interrumpió el proceso y activando la entrada correspondiente del procesador. Mira, podemos tener múltiples líneas de entrada de solicitud IRQ para la conexión de los pedidos de interrupción de diferentes controladores de entrada y salida. O también podemos tener una única salida de pedido de interrupción con su correspondiente componente para implementar el mecanismo de reconocimiento de hardware. El controlador de interrupciones programables posee un registro de estado para permitir o inhabilitar las interrupciones en el sistema. No se deben confundir los números IRQ de entradas al controlador con los números de interrupción, que son las entradas en el vector de interrupciones. Los procesadores de control de interrupciones se pueden programar para generar diversos números de interrupción con cada IRQ, donde los controladores de interrupciones también controlan la prioridad entre las interrupciones, es decir, cuál dispositivo debería ser atendido primero. Luego de allí, el procesador recibe la señal que viene del procesador programable de controlador programable de interrupciones, y teniendo una entrada específica para esa llamada. Cuando se activa esta entrada, siempre y cuando esté habilitado el tipo de interrupción, el CPU, a través de su unidad de control, realiza un ciclo de reconocimiento de interrupción, el cual comienza en cuanto termina la ejecución de la instrucción de máquina que esté en ese momento siendo procesada, y luego parando el proceso que actualmente se esté ejecutando. Luego de allí se activa la salida para reconocer la instrucción. Se para el proceso que está ejecutándose en el procesador de manera temporal, guardando algunos registros que indican el estado y la siguiente instrucción donde fue interrumpido, para que pueda seguir ejecutándose cuando se le asignen nuevamente recursos, especialmente de tiempo del procesador.